Buenas noches a todos y todas. Queremos darles la bienvenida a la segunda reunión científica de la Sociedad Argentina de Diabetes. Esta noche para nosotros es una profunda alegría poder trabajar y haber convocado a las sociedades hermanas de diabetes de Latinoamérica para compartir un tema tan interesante como otras enfermedades endémicas y pandémicas que afectan a las personas con diabetes. Queremos agradecer a los presidentes de todas las sociedades científicas hermanas, decirles que para nosotros es una inmensa alegría iniciar este camino de compartir saberes, experiencias, que seguramente hoy estamos en forma virtual, pero nos daremos el abrazo de hermanos latinoamericanos en nuestro Congreso Argentino en septiembre. Quiero en este camino que vamos a compartir actividades científicas, comentarles algunas de las actividades de los cursos que nosotros vamos a iniciar en los próximos tiempos y que nosotros también compartiremos en las actividades científicas de las otras sociedades de Latinoamérica. En primer lugar, próximamente, esto es lo que se va a hacer en el primer semestre, si Anita me compartís las placas, te lo voy a agradecer. No se ve. Bien, a ver, perdonen los temas de la virtualidad, ahí va. Bien, entonces en primer lugar, próximamente va a dar inicio a la Diplomatura Superior de Obesidad y su abordaje en las personas con diabetes en el marco de la Universidad Nacional del Nordeste. La siguiente actividad dentro de las diplomaturas es la Diplomatura Superior en Educación Terapéutica para formar educadores en diabetes. Esto abarca a los licenciados en nutrición, licenciados en enfermería y a los médicos, que es también con el marco de la Universidad Nacional del Nordeste. Por favor, la que sigue. También en conjunto con la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y en el marco de la Universidad Austral, se realizará la Diplomatura de Cirugía Metabólica, que también dará inicio a fines del mes de mayo. Adelante. En este marco se hará también la Diplomatura Superior de Epidemiología, que dirigirá el doctor Claudio González, conocidos por todos nosotros y por las sociedades de Latinoamérica, por su expertise en el área. Adelante. También está iniciando, y todavía hay cupos, la actividad del curso del laboratorio y la clínica en diabetes mellitus para bioquímicos específicamente. Adelante. Todas estas son actividades en forma virtual. El curso de diabetes en la mujer, que también dará inicio en mayo y será de 4 meses. Esto es un curso de la sociedad, también en forma virtual, dirigida a los diabetólogos, cardiólogos, ginecólogos, obstetras. El curso, ahora viene una serie de cursos para pediatría. El primero da inicio ahora en mayo, de actualización en nutrición en el paciente adolescente con diabetes. A continuación será el curso de complicaciones crónicas en diabetes tipo 1, micro y macroangiopatía. El curso de dietoterapia en las personas con diabetes de la teoría a la práctica. Son todas estas actividades del primer semestre del año. También en nuestra web se van compartiendo las actividades científicas de las otras sociedades latinoamericanas y sus respectivos congresos para compartir la actividad tan rica que tienen estas sociedades. A continuación, para dar inicio a la actividad científica, le voy a pasar la palabra a la vicepresidenta de la Sociedad Argentina y coordinadora de esta mesa, y agradecerle todo el esfuerzo que hizo para concretar esta iniciativa, la doctora Carla Musso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias Silvia, buenas noches a todos, les damos la bienvenida a todos los disertantes, por supuesto, a todos los miembros de todas las sociedades latinoamericanas que hoy están conectadas y por supuesto a nuestros socios de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es un honor para mí haber podido coordinar y organizar esta reunión junto a la doctora Lapertosa para poner otra vez a todas las sociedades de Latinoamérica de alguna manera con un tema común,
que es que es el de diabetes y su relación con enfermedades pandémicas y endémicas en Latinoamérica, y por supuesto, si bien vamos a hablar de COVID y va a ser un tema importante que vamos a abordar, tenemos tantas otras enfermedades que las tenemos un poco olvidadas, que los diabetólogos o endocrinólogos o especializados en diabetes nos hemos olvidado de algunas de ellas y tienen mucha importancia por la enfermedad en sí misma y por los diagnósticos diferenciales. Así que creo que hoy vamos a aprender mucho de los disertantes de lujo que hoy tenemos, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Bolivia y de Argentina. Y entonces paso a presentarles a cada uno de ellos desde Paraguay para abordar el tema dengue y su abordaje en personas con diabetes. Nos acompaña el doctor Carlos Federico Fariña Mendieta, él es médico diabetólogo, magíster en nutrición clínica y coordinador médico del Programa Nacional de Diabetes. En Argentina, la doctora Clarisa Roncoroni nos hablará de lepra y diabetes. Ella es médica especialista en dermatología de la UBA, referente del área lepra de la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra del Ministerio de la Nación. Y en Argentina también lo tenemos al doctor Juan Carlos Aguín, que nos hablará de enfermedad de Chagas, cómo estamos hoy. Él es médico infectólogo del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muniz y es jefe de la División de Medicina del Hospital Muniz. Desde Chile, para hablar de tuberculosis y diabetes, nos acompaña el doctor Patricio Salman Mardones, endocrinólogo y diabetólogo, profesor asociado de la sección de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Desde Bolivia, para hablar de leishmaniasis, cómo afecta a las personas con diabetes, tenemos a la doctora Lucía Eugenia Ligeronegues, médica especialista en endocrinología, jefe del servicio de endocrinología de la CPS, presidenta de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. Desde Uruguay, para hablar de la importancia del buen control metabólico post-COVID, la doctora María José Rufinati, médica diabetóloga, coordinadora del servicio de diabetes de CAMEPA y AMP, Pando Canelones, Uruguay, presidenta de la Sociedad de Diabetología y Nutrición de Uruguay. Y finalmente desde Perú, cómo abordar la pandemia de diabetes post-pandemia COVID, tema que nos preocupa mucho. Lo tenemos al doctor Marlon Augusto Llovera Aldana. Él es médico endocrinólogo, magíster en epidemiología clínica, coordinador de la unidad de pie diabético del Hospital María Auxiliadora. Así que habiendo presentados a todos y desde ya de antemano agradeciendo la presencia de todos los disertantes y, como decía, los miembros de todas las sociedades, vamos a dar comienzo a las charlas y al finalizar, por supuesto, vamos a tener un tiempo para preguntas, para discutir algunos abordajes y para sacarnos todas las dudas que tengamos sobre tantas enfermedades que creo que vamos a aprender mucho. Así que comenzamos las disertaciones. De diabetes por la invitación. En los próximos 8 minutos voy a compartir con ustedes un resumen ejecutivo de la experiencia en Paraguay en cuanto al dengue y su abordaje en personas con diabetes. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Paraguay es un país que se encuentra situado en el centro de Latinoamérica. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la proyección poblacional para el 2022 asciende la cifra de 7.4 millones de habitantes. Y según la primera encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, la prevalencia de diabetes en nuestro país es del 9.7%. Si hablamos de enfermedades pandémicas y endémicas, no podemos dejar de mencionar la situación epidemiológica de nuestro país con relación a la pandemia por COVID-19. En esta imagen vemos un descenso de los casos positivos
y esto se ve reflejado en la cantidad de muestras que se toman, de las cuales menos del 2% retornan positivas. Casi 650.000 casos confirmados y más de 18.000 fallecidos. En cuanto a la cobertura de vacunación, van 8.5 millones de dosis administradas y la distribución entre la primera y segunda dosis vemos acá abajo, así como también para la dosis de refuerzo. En cuanto a los departamentos de nuestro país, el porcentaje de cobertura de las vacunaciones que predomina es de entre el 40 y el 60%. Y ya entrando específicamente en el tema de dengue, en este cuadro vemos un resumen del año 2021, año en el que los casos sospechosos ascendieron los 16.000 casos y casos confirmados 2.056. En lo que va del año tenemos 2.983 notificaciones de cuadros sospechosos y 30 son casos de enfermedad. ¿Cuáles son los serotipos predominantes? Los serotipos 1 y 2. El 1 se encuentra circulando en 3 departamentos, el serotipo 2 se encuentra circulando en 4 departamentos y la cocirculación de ambos serotipos se vio en 2 departamentos. Abordaje de los pacientes con dengue, protocolo de manejo clínico, código dengue. Un flujograma para el manejo de estos pacientes que básicamente consta de 4 pasos. El primero, identificar los casos, reconocer los signos de alarma, categorizar a los pacientes e hidratar de manera oportuna. Entonces, gracias al reconocimiento de los signos de alarma, nosotros podíamos clasificar o categorizar a los pacientes en 3 grupos, sin signos de alarma, con signos de alarma y con dengue grave. Vamos a centrarnos en los pacientes que incluso sin tener signos de alarma, por el simple hecho de tener alguna comorbilidad, ya se les clasificaba de manera diferente. Entonces, específicamente el paciente con dengue, si tenía diabetes, automáticamente pertenecía al grupo B1. B1 es un subgrupo que se encuentra, un grupo intermedio que se encuentra entre los pacientes que van a tener un tratamiento meramente ambulatorio y aquellos que van a requerir internación por el desarrollo de las formas graves de la enfermedad. Entonces, el manejo de los pacientes con diabetes, es decir, que pertenecen al grupo B1, básicamente consiste en un tratamiento de hidratación estrictamente supervisada. Algo muy importante, si se puede garantizar el acceso al laboratorio en el día y si el paciente podía acudir todos los días a sus controles, este paciente podía ser manejado en el primer nivel de atención. Si esto yo no puedo garantizar, el paciente debe internarse, debe ir al siguiente nivel de atención para su manejo. Y fíjense que una de nuestras debilidades en base a este flujograma que nos muestra cómo manejamos al dengue en pacientes con diabetes, nos queda todavía pendientes el desarrollo de un flujograma o de un protocolo que nos muestre o nos oriente cómo manejar a la diabetes en pacientes con dengue. Pero datos positivos también es que a través de la plataforma virtual del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud logró capacitar a 14.000 profesionales de salud para el conocimiento y puesta en práctica de este código dengue. Otra de las estrategias que también se desarrolló en los últimos años es esta estrategia de gestión integrada arbovirosis que a través de sus 6 componentes tenía como meta controlar y prevenir las enfermedades transmitidas por vectores. Y en conjunto, en simbiosis con la ley que regía en los municipios de la promoción de educación sanitaria, el compromiso no solamente era del personal o profesional de salud, sino también de cada ciudadano, de su barrio, de su municipio, como para mitigar esta enfermedad. Y por último, ya como mensaje final, es muy importante que todos tengamos en cuenta que cada país tiene enfermedades
prevalentes. Y en el caso de Paraguay, una enfermedad prevalente, que es la diabetes, representa un terreno fértil para que enfermedades emergentes, como por ejemplo el dengue o incluso la pandemia por la cual estamos atravesando, demuestren nuestras falencias como sistema sanitario. Así es que tenemos que seguir reforzando estos sistemas sanitarios y sobre todo enfocados en el manejo de nuestros pacientes con diabetes. Muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por la oportunidad y ha sido un gusto para mí compartir con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Roncoroni y voy a presentar un caso clínico de un paciente de 44 años de edad que reside en La Matanza con antecedentes de diabetes tipo 2 de 11 años de evolución, controlada con antidiabéticos orales, antecedentes de hipertensión y de enolismo. Presenta una úlcera en miembro inferior derecho de 6 años de evolución que refiere que inicia con un servicio de dermatología por presentar una dermatosis generalizada, dolorosa, de un mes de evolución. Al examen físico y al interrogatorio, el paciente es oriundo de Corrientes, más allá de que hace 20 años que reside en la zona de La Matanza. Al examen físico se pueden constatar múltiples máculas, eritemato amarronadas, de bordes mal definidos, asintomáticos, de 2 años de evolución. Acá podemos ver las lesiones a un mayor aumento, lesiones eritemato amarronadas, de bordes difusos, que confluyen con una simetría bastante importante, distribuidas a nivel generalizado. También podemos observar lesiones tubérculo-nodulares, sobrelevadas, asintomáticas. A nivel de miembro inferior derecho se podría constatar una neuritis del nervio cubital derecho, con una atrofia generalizada de la piel y una lesión traumática asintomática. También se pudo constatar una infiltración difusa de la cara, alopecia de cola de cejas y parte de la ceja, y una infiltración difusa de los lóbulos de la ceja. También presentaba, como dije anteriormente, una úlcera en cara posterior de miembro inferior derecho, de bordes sobrelevados, con fondo limpio, totalmente asintomática, que él refería que había comenzado como un traumatismo. Dentro de los estudios complementarios se constató en el laboratorio una anemia leve con una hiperglucemia de 280 miligramos de silicio. Se le realizó una biopsia de piel que fue compatible con lepra lepromatosa y presentó un índice baciloscópico de 3 cruces con un índice morfológico del 90%. Esto implica que el 90% de los bacilos que tenía al momento del diagnóstico estaban activos. Tengamos en cuenta que el paciente es un paciente que se encontraba en el sistema de salud hacía muchos años y que presentaba estas lesiones hacía aproximadamente 2 años desde que él refería. Se llega así al diagnóstico de una lepra borderline lepromatosa con un grado de discapacidad tipo 2, caracterizado por la anestesia que presentaba en el miembro inferior derecho, totalmente anestésico en toda la zona del peroneo externo. Además, presentaba una neuritis cubital con un engrosamiento y palpación del nervio muy doloroso y un eritema nodoso reaccional, lo que estaba descompensando su diabetes. La conducta fue iniciar tratamiento OMS multivacilar. Previamente, como se le iba a dar Dapsona durante aproximadamente 1 año, que es una de las medicaciones del tratamiento OMS multivacilar para la lepra, se le realizó una glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, ya que él presentaba una anemia leve, meprednisona 40 miligramos por día por su neuritis cubital, talidomida por el eritema nodoso, omeprazol. Se realizó una interconsulta con diabetes para que realice las correcciones de glucemia, ya que estaba con una hiperglucemia y se le iba a agregar meprednisona, y se realizó tratamiento de la úlcera. El tratamiento OMS consta de rifampicina, clofazimina y dapsona mensual, más clofazimina y dapsona diaria durante 1 año. Hablemos un poquito de las características del Mycobacterium leprae. Es un bacilo ácido alcohol resistente que tiene un tiempo de generación lento, tiene una afinidad importante por la piel y los nervios periféricos, con un crecimiento intracelular en macrófagos. Por lo tanto, los histocitos y las células de Schwann son las células más afectadas. Tiene baja toxicidad, se reproduce a bajas temperaturas del cuerpo
Y los nervios más afectados son los que se encuentran en las extremidades y en los túneles. Por lo tanto, los codos, las muñecas, las rodillas y los tobillos son los que más se afectan. La piel, dentro de lo más involucrado, vamos a ver los lóbulos de las orejas, los codos y la... La gran diversidad de las manifestaciones clínicas que tiene la lepra son consecuencia de una respuesta inmunológica, no de una patogenicidad diferente o una virulencia diferente del organismo. La neuropatía leprosa es una mononeuritis múltiple con manifestaciones generalmente asimétricas. Es frecuente una neuritis inflamatoria con dolor, engrosamiento, parestesias del tronco nervioso afectado, y los más comúnmente comprometidos son el cubital, el tibial posterior, el radial, el mediano y así sucesivamente a medida que no se hace el diagnóstico y avanza la enfermedad. También pueden afectarse fibras motoras, principalmente del peroneo externo y del cubital, generando una pérdida y una debilidad en la mano y una caída. Dentro de los síndromes neurológicos que puede producir esta enfermedad, hay una alteración de la sensibilidad al calor, al dolor y al tacto en ese orden por el tamaño de las fibras que compromete. Puede haber parestesias de todos tipos, algias, alteraciones motoras con paresias y parálisis, y alteración del sistema neurovegetativo conforme avanza la enfermedad. Por lo tanto, es importantísimo realizar todas las pruebas de sensibilidad conocidas, teniendo en cuenta que lo primero que se afecta por el tamaño de las fibras es la alteración a la temperatura. Acá podemos observar diferentes lesiones tróficas por compromiso de diferentes nervios, pero fijémonos que generalmente son los mismos. Acá compromiso del tibial posterior, resorción ósea, una amputación quirúrgica por alteración y por sobreinfección de la resorción ósea, compromiso del ciático popliteo externo o del tibial posterior, también resorción ósea, afectación de la piel, cerosis. Y bueno, lesiones de las mismas características, continúa la resorción ósea, úlceras más superficiales. Me imagino que a esta altura todos se preguntarán cómo no se eliminó la lepra. En 1991 se incorporó a nivel mundial la poliquimioterapia, que logró una reducción de la prevalencia del 95% nuevamente a nivel mundial. Esto hizo que la OMS en el 2001 pueda declarar la eliminación de la lepra a nivel mundial como problema de salud. ¿De qué hablamos? De que el problema de salud pública para la lepra es menos de un paciente cada 10.000 habitantes. Desde el 2001 hasta la fecha, la lepra pasó a ser una de esas enfermedades olvidadas o desatendidas. Pero existe lepra en nuestro país, sí existe, es un país endémico. Tiene un reporte anual de entre 300 y 400 pacientes en tratamiento. Como podemos observar, hay bolsones endémicos, principalmente no hay en el NEA de nuestro país, donde no podemos decir que se eliminó como problema de salud. Por lo tanto, pensemos en lepra. La lepra, muy poco contagiosa, pero presenta un alto poder discapacitante por el compromiso neurológico periférico. El compromiso neurológico se da por una proliferación bacteriana y una respuesta inmunológica, que si no es tratada oportunamente va a llevar a la pérdida irreversible de la sensibilidad, ya que ese nervio va a curar con fibrosis. Por lo tanto, la mayoría de las úlceras generan intenso dolor. Entonces siempre sospechar de una patología que no presente sensibilidad, aunque exista un antecedente traumático. Como conclusión final, pensemos en la Argentina es un país endémico. Muchas gracias. Bueno, el tema es enfermedades de Chagas-Massa, como estamos hoy. Sabemos que la enfermedad de Chagas-Massa es una zoonosis parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi. El teratoma infesta es el vector que transmite esta patología en lo que se conoce como infección por vía vectorial, que se da en las zonas rurales. Es una de las enfermedades más frecuentes tropicales de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, con 10 millones de infectados. Las últimas estimaciones de casos indicarían que en la Argentina habría alrededor de 7.300.000 personas expuestas, 1.600.000 personas infectadas, de las cuales 250.000 son menores de 14 años y cada año nacen en el país unos 1.300 niños con Chagas que pueden ser diagnosticados y tratados.
La distribución de la enfermedad en las Américas nos habla de que entre 6 a 7 millones de infectados por la enfermedad en 21 países de América Latina. Hay 100 millones de personas en riesgo de padecerla, con 36.800 nuevos casos vectoriales al año y 12.000 muertes anuales. De 3 a 5 millones de cardiópatas en América Latina, aunque estas cifras han disminuido en los últimos años, se estima ahora a nivel de 2 millones. Tener en cuenta este concepto de que todos los datos que son dados son subregistros, seguramente. No hay, digamos, números fidedignos que nos hablan de la posibilidad, dada la distribución de esta patología en los países. En la República Argentina, como ya he mencionado, los datos que he dado, alrededor de 500.000 a 600.000 cardiópatas. Es una enfermedad que por lo general se lo estudia a nivel de la cardiología, porque generalmente como enfermedad que tiene manifestaciones, sobre todo la miocardiopatía, es estudiado por los equipos de cardio, pero bueno, en los últimos años, gracias al avance de la pesquisa, hemos comenzado un programa tratando de una detención precoz de la misma, con el fin de poder determinar lo antes posible el diagnóstico de esta patología para tener la posibilidad de hacer el tratamiento, sobre todo en niños, en jóvenes y en mujeres en edad fértil. Se han reportado distintas provincias, como se menciona, que están libres de transmisión vectorial. Es una enfermedad que no solamente se da en Latinoamérica, sino también que por los fenómenos endémicos, digamos, de inmigración, perdón, se ha distribuido a nivel del mundo, sobre todo afectando a la zona de Norteamérica, por la gran migración de personas de zonas endémicas hacia esos lugares, hacia Europa, y también se lo ha encontrado en la zona del sudeste asiático a nivel de Japón. En lo que es la relación del T-cruci y el metabolismo de la glucosa, bueno, existen asociación de esta patología del Chagas y la diabetes, pero los estudios que se han realizado en modelos experimentales, se han realizado a nivel de animales, en los cuales se ha visto que hay efectos de la infección de T-cruci sobre el tejido pancreático, como si también a nivel del tejido adiposo y también sobre el tejido hepático. A nivel del tejido pancreático se han encontrado formas de mastigote a nivel de las células de Langerhans, con una reducción de células alfa y alteraciones sobre todo a nivel funcional de las células beta, secretoras de insulina. Luego vamos a ver un trabajo que hemos evaluado con el doctor Lázaro González, diabetólogo de nuestro hospital, que nos conlleva a pensar seriamente en la posibilidad de realizar estudios en esta población. Es una población que, digamos, la chagásica, donde no muchas veces los pacientes concurren ante ya las complicaciones, o sea, durante lo que se conoce como etapa crónica con complicaciones. Pero más allá de la afección cardíaca y a nivel digestivo, también tiene compromiso de distintas glándulas, entre ellas, ¿cuál? El páncreas. Bueno, en lo mismo se va a producir procesos inflamatorios y fibrosis. A nivel de los adipocitos hay alteraciones en la fisiología con reducción en la acumulación de lípidos. Este proceso hace que haya liberación de citoquinas y quimiosinas, produciendo un proceso inflamatorio que permite la liberación de endotelina 1, cuya unión con los receptores da una reducción en la expresión de adiponectina, que es la molécula involucrada en el metabolismo de la glucosa, lo cual favorece la resistencia a la insulina. Vuelvo a repetir, esos son trabajos que se han realizado en animales. También hay efectos sobre el tejido hepático, donde hay apoptosis de células hepáticas por incremento del factor de necrosis tumoral alfa
y además liberación de citoquinas que originan procesos inflamatorios. Por todo este trastorno que se ha encontrado a nivel de animales de experimentación, debemos pensar en la posibilidad que en humanos ocurra exactamente lo mismo. Por lo tanto, es una patología que debemos, la diabetes, en los pacientes con Chagas, debemos solicitar evaluación de su glucosa. Las células beta pancreáticas se infectan por Trypanosoma cruzi, pero no, digamos, con variación a nivel de estructural, pero sí en la secreción de insulina. Y aquí está un poco, bueno, lo que ustedes ya conocen. Yo soy infectólogo, estamos ante diabetólogos. La insulina se almacena en glándulos secretores, cuya liberación puede ser activada por el estímulo primario de glucosa y por señales metabólicas hormonales adicionales. En el Chagas, la evidencia disponible sugiere que el parásito T. cruzi atenúa la secreción de insulina estimulada por glucosa, ácidos grasos y hormonas peptídicas intestinales, perjudicando la movilización de las reservas de glándulos de insulina acoplados. Lo mismo ocurre, el Chagas afecta a nivel del el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por lo tanto, también actuaría en lo que es la secreción de insulina. Actualmente se desconoce cómo afecta la denervación asociada a T. cruzi a esta respuesta secretoria mediada colinérgicamente. Pero bueno, el Chagas es una infección que produce disfunción endotelial y también alteraciones a nivel del sistema parasimpático. Como estas barras es para representar que cuando comenzamos los trabajos en el 2015, la gran mayoría eran pacientes con cardiopatías, y con el correr del tiempo vamos viendo cómo, dada la pesquisa, encontrábamos mayor cantidad de pacientes sin patología cardíaca, lo cual esto nos va a permitir hacer un mejor control y no llegar a el final de la misma, digamos, con un paciente que presente una cardiomegalia, con una cardiopatía, una arritmia, etc. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel de la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando desde el 2001 en lo que es la difusión y decir y manifestar de que el Chagas también en la ciudad existe, y ya no es la forma vectorial la más frecuente, sino que la de las más frecuentes, que puede ser a nivel de hemoderivados, eso está controlado a nivel de los bancos de sangre, es por vía transplacentaria, a nivel de las mujeres embarazadas que son serológicamente reactivas. Este es un gráfico que representa mismo. Para concluir, el parásito puede inducir procesos de autoinmunidad o alteraciones metabólicas que contribuirían al establecimiento del cuadro diabético en modelos experimentales. Esto es un poco lo que quise expresar en esta rápida exposición. Las poblaciones urbanas se enfrentan además al mismo tiempo al impacto de las enfermedades infecciosas endémicas, en este caso el Chagas, y a factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos también se suma la diabetes. Por lo mencionado, existiría una asociación entre la infección con Trypanosoma cruzi y diabetes, y el incremento en las pesquisas de estas dos patologías permitirá aumentar el diagnóstico de las mismas, y su asociación y el manejo interdisciplinario tendrán un impacto favorable en la calidad de vida de los pacientes. Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Diabetología. En representación de la Sociedad Chilena de Diabetología, vamos a conversar de este tema de tuberculosis y diabetes. En Chile, la situación de la tuberculosis es un tema endémico y en el cual, si bien los números son estables, pero han habido un aumento de casos la última década, en el cual los últimos 2 años ustedes ven que hay una disminución del reporte de casos, pero eso está dado por la pandemia. A nivel poblacional, la mayoría de las personas en Chile con tuberculosis son sobre 20 años, con una proporción importante en adultos mayores, y nosotros sabemos que los adultos mayores tienen una prevalencia alta de diabetes, y en general aquí en Chile hay más casos en hombres que en mujeres de tuberculosis. Respecto a las comorbilidades que asocian a riesgo de tuberculosis, vemos que en el caso de la diabetes, el 8,3% de la población con tuberculosis tiene diabetes. Por lo tanto, es una comorbilidad casi tan frecuente como otra variante importante en los pacientes con tuberculosis como el VIH. Así que es importante tener en cuenta que los pacientes con tuberculosis tienen riesgo de diabetes.
Y además aquí en Chile vemos, afortunadamente, a pesar del aumento del número de casos, que la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo en la última década. Bueno, para ir a contestar la pregunta, si hay relación entre tuberculosis y diabetes mellitus, bueno, los datos actuales muestran que el 95% de los pacientes con tuberculosis y el 70% de los pacientes con diabetes vienen de países de ingresos intermedios e intermedios bajos, como es Latinoamérica. 8 de cada 10 países con la mayor incidencia de diabetes están clasificados además como países con una alta carga de tuberculosis por la Organización Mundial de la Salud. Entre las complicaciones de la diabetes, la tuberculosis pulmonar es la novena más frecuente. Y los países con alta prevalencia de diabetes, mellitus, más de 7,6% para este estudio, aquí en Chile les cuento, tenemos más de 12% de prevalencia de diabetes, tiene una asociación significativa con un mayor riesgo o incidencia de tuberculosis. Bueno, este gráfico muestra cómo entre los pacientes que tienen tuberculosis, la prevalencia de diabetes en Sudamérica es del 11,1%, con números disímiles dependiendo de la parte del mundo. Ahora, esto está dado porque probablemente los métodos de diagnóstico para diabetes no son iguales en los distintos estudios. Aquí vemos como, por ejemplo, en India hay estudios de prevalencia de diabetes desde un 13% a un 21%, hasta 54% cuando se ocupan todos los métodos diagnósticos para hacer diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿la diabetes aumenta el riesgo de tener tuberculosis? Bueno, los datos preliminares muestran que la diabetes aumentaría el riesgo de tuberculosis activa, y esto es bien importante, no es una tuberculosis latente, sino una tuberculosis activa y contagiante, en más de 3 veces. Aumenta el riesgo de la tuberculosis latente en 1,1 veces. Estudios de casos controles muestran que el riesgo de tuberculosis activa en personas con diabetes va de un 2,4 a un 8,3 veces versus la población no diabética. Por lo tanto, epidemiológicamente hablando, sí parece haber una relación entre el riesgo de tuberculosis en los pacientes con diabetes. Además, la severidad de la diabetes, dado como un pobre control metabólico, está asociado a un mayor riesgo de diabetes, de tuberculosis activa. Aquí vemos en este metaanálisis relativamente reciente, del 2017, cómo distintos estudios agrupados prospectivos, retrospectivos y casos controles, en global, el riesgo de tuberculosis activa es el doble en personas con diabetes versus las personas sin diabetes. Y este otro metaanálisis, algo más reciente, muestra también cómo el riesgo de tuberculosis activa es un 50% más probable en personas con diabetes versus personas sin diabetes, y con un índice de heterogeneidad de un 44%. Ahora, si vamos al desglose de los subgrupos de pacientes con diabetes, los que tienen mayor riesgo de tuberculosis activa son aquellos que tienen peor control metabólico, los que son multicomplicados, y aquellos que en general están usando una insulina versus los que no usan insulina, probablemente determinando los años de duración de diabetes o el pobre control metabólico. Ahora, si nos vamos específicamente a la población diabética, el riesgo también es distinto en la distinta población diabética. Por ejemplo, las personas que tienen una diabetes más severa, para estos estudios determinados por un mayor requerimiento de insulina, tanto personas jóvenes como personas mayores de 50 años, entre más severa la diabetes, más riesgo o proporción de tuberculosis hay. Además, entre más larga la duración de la diabetes, tanto en personas jóvenes también como en personas mayores, el riesgo es mayor de tener tuberculosis. Por lo tanto, hay una asociación también entre peor control de la diabetes y más tiempo de diabetes, más riesgo de tuberculosis. Ahora, ¿de qué otra manera la diabetes afecta a la tuberculosis? Bueno, desde el punto de vista clínico, la diabetes parece que aumenta los síntomas pulmonares, son pacientes más sintomáticos, con mayor riesgo de lesiones pulmonares extensas y mayor cavitación. Ahora, otros estudios epidemiológicos no son tan concluyentes. Desde el punto de vista radiológico, en el caso de la tuberculosis pulmonar, si bien los datos son conflictivos, pero algunos estudios muestran que hay mayor compromiso pleural, multilobar, forma cavitada e interesantemente de lóbulo inferior, a diferencia de lo habitual, en personas que tienen diabetes cuando hacen compromiso pulmonar. Ahora, la conversión del esputo, que es aquella negativización de la vaciloscopía a los 2 meses de tratamiento, que en forma estándar, a 2 meses de tratamiento los pacientes ya deberían tener vaciloscopías negativas, la diabetes parece que aumenta este riesgo de que no ocurra esta conversión a una negativización de la vaciloscopía, probablemente traduciendo una disminución en la efectividad del tratamiento de tuberculosis.
Ahora, con respecto a eso, los estudios muestran que la diabetes aumentaría el riesgo de falla de tratamiento, de recaída y mortalidad por cualquier causa. Los estudios muestran un aumento de la mortalidad 6 veces mayor y aumento de riesgo de falla de tratamiento de más de 7 veces en personas con diabetes. Ahora, ¿cuáles serían las probables causas? Bueno, todos sabemos que las personas con diabetes tienen una inmunidad celular que está alterada, tienen mayor riesgo de tasa de resistencia a la droga antituberculosa y menores niveles plasmáticos de droga antituberculosa podrían darse en personas con diabetes. No obstante, hay insuficiente evidencia para recomendar un régimen antituberculoso distinto, alternativo en pacientes con diabetes. Aquí en Chile, las personas con diabetes tienen el mismo régimen antituberculoso desde el punto de vista de las drogas y de la duración versus las personas sin diabetes. Y este estudio, para ir finalizando, muestra cómo, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, que es un régimen o un tipo de salud distinta a Latinoamérica, las personas con diabetes tienen más riesgo de morir incluso antes de que el tratamiento antituberculoso sea instaurado o incluso cuando ya el tratamiento ya comenzó. Entonces, para finalizar, como a modo de resumen, vemos que la diabetes parece incidir en la evolución de la tuberculosis, como las personas con diabetes tienen más riesgo de primoinfección, tienen más riesgo de reactivación, por lo tanto tener una tuberculosis activa. Cuando ya está en el tratamiento tiene más riesgo de muerte y de falla de tratamiento y de recaída y de reinfección. Finalmente, me parece interesante comentar algunos aspectos farmacológicos de esta coasociación entre diabetes y tuberculosis. Como vemos que hay reportes que las drogas antituberculosas podrían verse afectadas negativamente en el control glicémico en personas con diabetes. Por lo tanto, las drogas antituberculosas podrían aumentar la glicemia. Por ejemplo, la rifampicina disminuiría las concentraciones plasmáticas de algunas sulfonilureas, en particular glibenclamida y glipizida, además de la reparinida y las biguanía. Y la isoniazida, por su parte, inhibe el metabolismo de la sulfonilurea, aumentando sus concentraciones, por lo tanto aumentando el riesgo de hipoglicemia. Pero también alteraría la secreción de insulina por otra parte. Además, la isoniazida puede empeorar la neuropatía diabética preexistente. Finalmente, por otra parte, la diabetes podría disminuir las concentraciones plasmáticas ahora de algunos antituberculosos, explicando, por ejemplo, el riesgo de falla de tratamiento. Y eso está demostrado en estudios farmacocinéticos con isoniazida y piracinamida y algunos datos contradictorios con rifampicina. Por lo tanto, yo me quedo con esta editorial del Lancet, que deberíamos tener un llamado a la alerta y a estar más atentos a esta asociación entre la diabetes y tuberculosis, porque parece ser un aspecto importante de la evolución de la tuberculosis y de la diabetes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por habernos invitado a participar en este evento. La temática es diabetes y enfermedades pandémicas y endémicas en Latinoamérica, y en este momento vamos a hablar de Bolivia. No tenemos ningún conflicto de interés al respecto. Primero vamos a avanzar hacia la prevalencia de diabetes en Bolivia, que es el del 7.2% según nuestra encuesta nacional realizada por la Sociedad de Endocrinología en conjunto con la OPS y el Ministerio de Salud, siendo fundamentalmente el eje troncal de Bolivia. Santa Cruz con el 10.7%, Cochabamba con el 9.2% y La Paz con el 5.7%. Teniendo en mente esta estadística en nuestro país, vamos a trabajar las enfermedades pandémicas y endémicas en Bolivia, relacionadas con leishmaniasis, tuberculosis, VIH-Sida y COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, la leishmaniasis es una de las 7 enfermedades tropicales más importantes del mundo y representa un problema de salud pública a nivel mundial. Tiene una prevalencia entre 12.000 a 15 millones de personas en el mundo, con 350 millones en riesgo de infección, y se estima que anualmente se presentan entre 700.000 a 1 millón de nuevos casos y una mortalidad entre 26.000 y 65.000 personas anualmente. Si recordamos el ciclo de la infección, sabemos que la leishmaniasis es producida por alguna de las especies de un parásito llamado leishmania, la cual infecta a un huésped que en general es un mamífero doméstico, que es lo más frecuente, que es el perro, pero también pueden ser animales silvestres como ser las liebres, los ratones, los lobos y los murciélagos. El vector es un mosquito, un Phlebotomus, el cual pica al huésped que está infectado.
el parásito se reproduce en el intestino del mosquito, que generalmente es el mosquito hembra, y luego al volver a picar ya sea a otro animal o a un humano, se transmite la enfermedad. 89 países a nivel mundial presentan esta enfermedad y es endémica en Asia, en África, en América y en algunas regiones del Mediterráneo. Las formas de presentación son la cutánea, la mucosa y la visceral. Aquí tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2020, donde vemos el mapa mundial de leishmaniasis cutánea y vemos cómo en Sudamérica, Brasil y Colombia son los que mayor incidencia tienen en este tipo de enfermedad. En relación con la leishmaniasis visceral, tenemos que Brasil es la expresión máxima en nuestra región. Si vemos los datos de la Organización Panamericana de la Salud, la cual trata de ver desde el 2001 hasta el 2020, podemos ver en rojo la línea de todas las Américas y en la parte inferior subregiones dentro de las Américas. Por ejemplo, en violeta podemos ver la zona andina que representa nuestro país con una infección en forma permanente y constante en estos últimos años. Lo mismo acá tenemos en relación a la leishmaniasis visceral, en el cual el mayor representante es Brasil, y vemos cómo desde el año 2017 Brasil logra una disminución de los casos de leishmaniasis visceral y anteriormente había hecho el mismo trabajo Paraguay con esta disminución de sus casos. Bolivia, según la casuística de la Organización Panamericana de la Salud para el 2020, ha dado un número de 2.059 nuevos casos notificados, siendo el 90% de leishmaniasis cutánea y un 10% mucosa, haciendo una incidencia de 28.3 por 100.000 habitantes, con riesgo de transmisión alto. Y como vemos en el mapa, en color rojo y en color marrón, están las áreas de nuestro país que tienen más niveles de incidencias de infección y el 44% de las mismas se encuentran en fronteras internacionales en conjunto a otros países que también tienen la infección. El tema de la vigilancia en las zonas de mayor infección, solo el 62.5% están en vigilancia de transmisión y el 99% de los diagnósticos se hacen por laboratorio. El sexo masculino es el 73% de los pacientes infectados y en la población pediátrica menores de 10 años tenemos el 10%. En esta diapositiva podemos ver las casuísticas de la OPS, en la cual se muestra la leishmaniasis cutánea en su relación entre visceral y mucosa. Y vemos cómo el 90% de la población boliviana tiene cutánea y el 10% mucosa, a diferencia, por ejemplo, de Paraguay, que tiene un 50% y 50% de ambas formas de presentación, siendo la mucosa una presentación más mutilante, como podemos ver en las fotos, y obviamente que causan mayor riesgo de muerte. También vemos la coinfección con VIH-Sida, las cuales están en ascenso en los últimos años. En relación con la población pediátrica, la leishmaniasis cutánea y mucosa en nuestra región es del 11% en cifra general. En nuestro país es del 10% y vemos que otros países tienen cifras tan altas como el 45%, por ejemplo, Panamá, lo que está hablando de una infección en un área peridoméstica y doméstica. En relación con la tuberculosis, tenemos que Bolivia es un país de alta incidencia en tuberculosis, como lo vemos también en azul, al conjunto que lo es Perú. Y esta coexistencia entre tuberculosis y diabetes se hace en las Américas en un 10%, siendo en nuestro país en un 8%. En Bolivia concentra 4 de cada 100 casos reportados. En los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 8 de cada 10 concentran estas infecciones. Según los reportes del Programa de Enfermedades Infectocontagiosas para el 2021, se reportaron 7.140 casos de tuberculosis nuevos o previamente tratados, siendo el 79.5% de los casos a nivel nacional en el eje troncal Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
el 63% en varones y el 37% en mujeres. Área de presentación fundamentalmente urbana, y se ha notado un 13% de disminución de la incidencia en los últimos años, pero producto del confinamiento y de la pandemia. Santa Cruz reporta el 48% de los casos de tuberculosis en todo nuestro país. Para el 2021, la gobernación informa de 3.321 casos, de los cuales el 13.8% coexiste tuberculosis con diabetes. También podemos ver o los números de fallecidos es un 5%, y también la presencia de tuberculosis multidrogoresistentes en ascenso en nuestro departamento. En relación al VIH-Sida, Bolivia Bolivia en el 2021 refiere que tiene 24.634 personas portadoras de la enfermedad, de los cuales 714 son menores de 15 años y el resto entre 15 y 30 años. Solo aproximadamente el 50% recibe tratamiento antirretroviral gratuito. Es una deuda pendiente que tiene nuestro gobierno, y también tenemos una correlación entre tuberculosis y VIH-Sida de un 3.85%. Acá vemos los datos de la Organización Mundial de la Salud en relación a los últimos años, y vemos el número de infectados y vemos también el número de decesos que han disminuido, producto obviamente de mayor programas de prevención. También, como vemos, tenemos programas de prevención que hablan de que el paciente con VIH-Sida tiene mayor prevalencia o mayor riesgo de desarrollar diabetes, y obviamente hay que detectarlo. Por último, en relación con el COVID-19, tenemos que nuestro país, con 11.673.029 habitantes, contabiliza 903.062 personas confirmadas con coronavirus, lo que hace un índice de 18.99 personas por 100.000 habitantes, con una tasa de letalidad de 2.42% y recuperados 848.265 personas. Datos un poco más actuales de abril de este año, vemos el número de casos confirmados, recuperados y fallecidos, y la distribución en los distintos departamentos de nuestro país. Y según diversos reportes, la incidencia de diabetes como un factor de riesgo en la pandemia de COVID varía entre el 6 al 58% dependiendo de la población. Nosotros como Bolivia no tenemos un estudio que nos demuestre cuál es la coexistencia, pero otros países como Perú, que habla del 7%, México del 17% de coexistencia. Y por último, para terminar, tenemos el reporte de vacunación, donde hasta la fecha, en abril, tenemos solo el 49.98% de nuestra población vacunada, y tenemos ahí, pueden ver los números de primeras, segundas, terceras dosis, tanto en población adulta como en población infantil. Bueno, creo que con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención y estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Rufinati, soy médico diabetólogo. En este momento estoy ejerciendo la presidencia de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, tengo ese honor. Y tengo también el honor de haber sido invitada por la Sociedad Argentina de Diabetes a participar en este evento tan importante, donde junto con otros colegas vamos a analizar un poco la situación de distintas enfermedades post-COVID. A mí me tocó el tema importancia del buen control metabólico post-COVID, tema realmente relevante, y quería hacer una pequeña reseña de lo que, bueno, antes que nada, no presento conflictos de interés. Quería hacer una pequeña reseña de lo que fue la situación de COVID en Uruguay. Nosotros tuvimos casi 900.000 casos positivos en todo el territorio al 17 de abril de este año. En distintas fases, hemos tenido las distintas cepas en distintas fases. De esos 900.000 aproximadamente, 870.000 han sido recuperados. De este grupo, 20.000 corresponden a personal de salud y 30 de este personal de salud positivo falleció. Tuvimos un total de 7.197 defunciones, y en el mes de abril de 2021 comenzó la cobertura de vacunas. Al inicio se vacunó con vacunas Sinovac, y luego se incorporaron las otras
Pfizer y AstraZeneca, y el 13 de enero del 2022 teníamos una cobertura de vacunación de los mayores de 12 años con 2 dosis de 89%, mientras que la cobertura de población mayor de 18 años con 3 dosis era en ese momento del 65,6%. Logramos quizá en 8 o 9 meses una cobertura bastante importante, y eso permitió lo que llamamos un desacople entre la mortalidad y la vacunación. Esta es la gráfica de pacientes fallecidos en estos años, y esto es el aumento de la cobertura de vacunación. Y este desacople permitió que a finales al 13 de enero de 2022 tuviéramos solamente un 4% de fallecidos, un 4,0% de ingresos a CTI fallecidos, de casos graves, y eso también logró la remisión de los casos graves, a pesar de que luego vino la cepa Omicron, que aumentó el número de casos, pero no tuvimos casos graves, o un muy bajo porcentaje de fallecimientos o casos graves. Con respecto a las consecuencias que tuvimos en estos pacientes, todos las conocimos y es nada más que nombrarlas, pero no por nombrarlas, han sido tremendamente deleterias e importantes. Los pacientes han sufrido el aislamiento, y los pacientes diabéticos con diabetes se han aislado más, inclusive que la población general, por el riesgo que condicionaba esta enfermedad de cuadros graves. Aumentó el sedentarismo, hubo un aumento de peso. Todo esto llevó a un deterioro del control metabólico, aumentó el miedo, la ansiedad, también eso lleva a conductas alimentarias disruptivas. En algunos casos, en los menos, puede haber habido una mejoría del control metabólico por mejorar los tiempos de autocontrol y de cumplimiento de tratamiento, ya que mucha gente pasó a trabajar en su domicilio por plataforma, y eso le permitió organizar su vida de otra manera de cuando trabaja normalmente. Pero en la mayoría de los casos lo que hemos visto ha sido empeoramiento del control metabólico por abandono del tratamiento y del seguimiento. El seguimiento médico, el seguimiento inclusive de grupos. Bueno. Con respecto a los servicios de salud, también durante 18 meses tuvimos la interrupción prácticamente total de la atención presencial, hemos hecho la atención por plataforma telefónica, hemos tenido algunas fluctuaciones, pero ha dificultado muchísimo el control y seguimiento de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, no solo de la diabetes, y eso tiene sus consecuencias. Las consecuencias a nivel de las complicaciones es un aumento de las complicaciones crónicas. También hubo un aumento de las complicaciones agudas, pero fundamentalmente lo que hemos visto es aumento de amputaciones por pie diabético, infecciones de pie, aumentos de eventos cardiovasculares, algunas veces eventos cardiovasculares que no llegaron al diagnóstico en tiempo y forma, progresión de retinopatía diabética sin control, dificultades con la salud bucal por la no atención, retardo en los diagnósticos, tanto diagnósticos de diabetes como diagnósticos de las complicaciones crónicas de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Porque en este momento estamos en un momento en el cual todos estos pacientes no fueron atendidos en tiempo y forma, y ahora se precipita un número importante de pacientes, y en muchos servicios se mantiene la misma cantidad de horas de atención. Nosotros proponemos restablecer la atención presencial, tanto en los servicios de diabetes como en los equipos de primer nivel de atención, priorizando la atención de aquellos pacientes vulnerables, de edad avanzada, y para priorizar a los vulnerables tenemos que conocerlos. Para eso tenemos que tenerlos lo que llamamos nosotros dispensarizados, previamente, ¿no? Saber clasificado quiénes son los que tenemos más vulnerables, cuáles son los que están más complicados, si no vienen espontáneamente, ir a buscarlos, y no olvidarnos de abordar las necesidades en materia de salud mental, que también vemos que ese es un tema que ha afectado muchísimo a la población en general, y más aún a la población con enfermedades crónicas no transmisibles.
Por supuesto, seguir reforzando la educación para el autocuidado, como, tanto presencial como a distancia. Podemos utilizar las plataformas que se han elaborado, que han surgido en esta pandemia para seguir reforzando el autocuidado. Otorgar accesibilidad a los centros de atención y organizar un seguimiento cercano de estos pacientes, que puedan acceder a una segunda consulta, tercera consulta, cuarta consulta con más fluidez de lo que lo puede hacer habitualmente, o lo hacía antes de la pandemia. Y asegurar, por supuesto, los insumos de monitoreo y tratamiento medicamentoso. Finalmente, para minimizar el daño, creemos que es necesario implementar rápidamente acciones de control, seguimiento y contención de los pacientes. Las verdaderas posibilidades de adaptación a esta nueva etapa para priorizar a los más vulnerables va a depender de la organización previa que tenía cada servicio. Por eso cada vez más pensamos que en todos los servicios debiéramos organizarnos para conocer bien a nuestros pacientes, para tenerlos clasificados y para poder priorizar sus necesidades. Bueno, creo que no sabían que el tiempo está bien cumplido, así que desde ya se podrían decir muchísimas cosas más, se podría aportar muchísimas cosas más, pero quizá lo vamos a hacer en otras oportunidades. Les agradezco mucho y bueno, hasta prontito. Agradezco a los organizadores de la Sociedad Argentina de Diabetes la invitación a participar en esta actividad. Al igual saludo a los expositores y a los miembros de esta audiencia el día de hoy. No presento conflicto de interés para esta presentación. Para empezar, quiero iniciar diciendo que Perú tuvo una de las tasas más altas de mortalidad a nivel mundial. Actualmente se calcula en 100.520 personas por millón de habitantes. En las últimas semanas, nuestros casos son pocos. Llegamos más o menos a 30 por 100.000 en 14 días. Hace una semana se inició la cuarta dosis, sobre todo en personal de salud y adultos mayores, siendo que nuestra población protegida con 2 dosis es del 81.9%. Inclusive a nivel gubernamental, se está preparando ya dejar el uso de mascarillas en lugares públicos, en zonas que tengan más del 80% de cobertura. Tenemos 2 enfermedades prevalentes infecciosas desde bastante tiempo, como la tuberculosis y el dengue. Normalmente tenemos de 30 a 33.000 casos en promedio anuales. Sin embargo, hubo una reducción de cerca del 40% en el 2020, por razones de cierre de los servicios. Igualmente, este año hemos tenido el brote más alto de los últimos 4 años de dengue, con 30.000 casos y 45 fallecidos. Ahora, para responder cómo abordar la pandemia de diabetes post-pandemia COVID, necesitamos saber primero si estamos post-COVID. En este gráfico global, podemos apreciar zonas rojas, zonas que tienen muy altos casos en los últimos 14 días. Estas son zonas de Europa, de Asia y de Australia. Entonces se puede decir que no estamos aún saliendo de esta enfermedad. Inclusive a nivel de Sudamérica, hay 2 zonas, las zonas naranja, que mantienen pues elevadas tasas en los últimos días. Con respecto a la vacunación, muchos países ya tienen más del 70%. Solo unos 3 países mantienen por debajo del 50%. Ahora, ¿cómo mejorar la brecha de salud en la era COVID? Realmente esta enfermedad se propagó por la desigualdad de nuestras sociedades y deficiencias de los sistemas de salud. Entonces tenemos que trabajar para ello, tenemos que trabajar en un acceso equitativo a los mecanismos contra el COVID. Tenemos que invertir en atención primaria, es básico para todos los países, priorizar la salud, crear barrios seguros, saludables e inclusivos, que incluyen mejora en los servicios de agua y alcantarillado, y fortalecer los datos y los sistemas de información, porque sin información no se trabaja, no hay data que mejorar. No se puede establecer una evaluación basal. ¿Cuáles son los desafíos de manejo durante la era COVID? Bueno, nosotros tenemos un concepto de cómo se hace el manejo multidisciplinario, con nutriología, educación, en fin. Pero el 2020
debido al cierre de todos los centros de salud, hubo bastante dificultad para tratar los casos nuevos, no hubo capacidad hospitalaria suficiente, hubo deficiencia personal, escasez de medicinas, aparte subieron mucho de precio. Los pacientes demoraron su búsqueda de atención debido a que, por miedo a contagiarse, y aparte muchos de ellos pues tenían limitados de cuidado y transportarse es difícil por la distancia y o por no haber pues medios de transporte suficientes. Entonces, ¿hay un impacto de la pandemia? Sí, primero en la accesibilidad. Segundo, en el pie diabético. Es una de las complicaciones más costosas y más severas que presenta la diabetes. También hubo mayor riesgo de hipoglicemia, sobre todo asociado con problemas de estrés. Hubo un diagnóstico demorado en los tipo 1, hubo mayor crisis de cetoacidosis. Igualmente, la glicosilada y el control glicémico realmente del 33% se elevó a cerca del 50%. Y muy importante también, hubo problemas en la igualdad del acceso a los medicamentos y suministros. Entonces, desde la pandemia, en muchos países se surgió pues, la telemedicina, una parte de acercarse al paciente que antes de la pandemia avanzaba muy lento, pero que desde el COVID-19 se agigantó. La telesalud es el acceso de la salud mediante educación o servicios donde hay una brecha, una distancia. Y la telemedicina, como parte de la telesalud, es en sí la atención médica, prescripción de medicamentos y realización de análisis. Entonces hay muchos tipos: telediagnóstico, teleasistencia, telemonitorización, telecirugía. Como pueden apreciar acá, este es el famoso monitor continuo de glucosa. Sin embargo, existen muchas más tecnologías como para poder captar información a distancia. Otoscopios, estetoscopios, examinadores de depresores linguales, medias inteligentes, inclusive toda una serie de aparatos que nos permite evaluar a distancia. Obviamente esto redunda en beneficio, en acceso sobre todo, reduce costos, mejora la calidad de servicio y empoderar al paciente. Sin embargo, implantar todo eso tiene sus barreras. Problemas de financiamiento, problemas de conectividad, no siempre todas las zonas tienen internet. Hay poco conocimiento, a veces de los médicos mismos, del personal de gestión, ¿no? De los gobiernos, inclusive hasta de los pacientes, que a veces los adultos mayores tienen dificultad para acceder. Un ejemplo de cómo se puede aplicar esto es, y la unión entre la presencialidad y la parte de telemedicina es, por ejemplo, este esquema adoptado de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en el cual depende del estado del paciente, pues se puede elegir su lugar de atención y su urgencia, donde se combinan tanto atenciones presenciales como atenciones por telemonitoreo. Finalmente, mensajes para la casa es, primero, el COVID-19 aún no se va. La telemedicina es y será una gran herramienta para enfrentar el deficiente acceso a todo nivel, sobre todo entre los pacientes con diabetes mellitus. Existen barreras que se deben superar con mucho trabajo y planificación por parte de nuestras autoridades. Y finalmente, midamos nuestras actividades para que con información real se tomen las mejores decisiones en salud. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelentes todas las presentaciones. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos muchas preguntas para todos. Acá llegó una primera pregunta del doctor Sinay para el doctor Fariña, donde pregunta si los pacientes con diabetes con dengue presentan mayor prevalencia de plaquetopenia severa que la población no diabética. Doctor Fariña. Asimismo, hubo un estudio en el año 2018 que se publicó, se presentó en una de las ediciones del Congreso del ADA, en el que mostraba un estudio de una institución privada y cómo evolucionaban los pacientes con dengue versus los pacientes con dengue y diabetes versus los que no tenían diabetes. Y una de las complicaciones más frecuentes
que se vio en los pacientes con diabetes es el hecho de que necesitaron en mayor proporción transfusiones. Así es que es una asociación frecuente en los pacientes con diabetes, las plaquetopenias. También otra de las complicaciones que se vieron en estos pacientes fueron el aumento de la estancia hospitalaria, mayor ingreso a unidades de cuidados intensivos. Así es que sí se vio en ese estudio esa asociación de mayor tasa de plaquetopenia en pacientes con diabetes. Doctor, y una pregunta, los tratamientos, ¿hay alguna diferencia entre el tratamiento de una persona con y sin diabetes del dengue o no? Según el flujograma que nosotros tenemos vigente en nuestro país, prácticamente lo que había que hacer hincapié era en comorbilidades. Había una lista de comorbilidades, la diabetes era una de las comorbilidades que teníamos que tener en cuenta y el escenario ya cambiaba. Prácticamente, como decía también en mi presentación, no hay un flujograma en el que nosotros tengamos acá en nuestro país estipulado cómo manejar a la diabetes en los pacientes con dengue. O sea, eso no está protocolizado, va a cambiar de institución privada a institución pública. Estamos en proceso, pero el escenario es clasificar a los pacientes según comorbilidades y la diabetes era una de ellas. Excelente. Y para el doctor Salman, con respecto a TBC, el doctor Martín Rodríguez pregunta si en Chile se coloca BCG. Hola, buenas tardes. No puedo mostrar cámara, a menos que el anfitrión me lo permita. Pero para contestar la pregunta, sí, en Chile se coloca obligatoriamente, está dentro del Plan Nacional de Inmunización. Ahí parece que sí. Ya, gracias. Está dentro del Plan Nacional de Inmunización en Chile como enfermedad endémica, la tuberculosis se administra a los recién nacidos. La vacuna la hace BCG a todos los recién nacidos y más o menos a nivel país la tasa de esa vacunación se cumple bastante bien, sobre un 98%. Así que sí. Sí. Y otra pregunta es si los tratamientos cortos serían inadecuados en personas con diabetes. Tratamientos cortos de antituberculosos. Sí, tal como mencioné en la presentación, bueno, primero a nivel mundial no hay alguna recomendación de tratamientos de la tuberculosis distintos en personas con diabetes o sin diabetes, a pesar que parecen tener mayor riesgo de fracaso de tratamiento, entre otras situaciones del tratamiento de la tuberculosis. Con mayor razón, sí, de hecho tienen más probabilidades de disminución de la conversión de la osciloscopía a 2 meses de tratamiento de la tuberculosis, un tratamiento corto, que en Chile por lo demás no se administra, probablemente no sería adecuado, en particular en personas con diabetes. En Chile el tratamiento antituberculoso para el Mycobacterium en tuberculosis son 6 meses, dividido en 2 etapas distintas, de 2 meses inicialmente con 4 drogas y otros 4 meses con 2 drogas que es isoniazida con rifampicina. Pero eso es para todos igual, no está determinado por el hecho de ser diabetes todavía, como algún esquema en especial. Y una pregunta, ¿han visto lo mismo que ven en diabetes en personas con obesidad? En cuanto a resistencia a drogas, mayor duración, etcétera, ¿o no? ¿O no han hecho, o no está estudiado en obesidad? Pues probablemente puede que haya algún estudio en ello, pero a mi entender no desconozco si hay alguna relación en tuberculosis y obesidad. Pero en diabetes sí, y como mencioné en la presentación, una de las principales comorbilidades de personas vulnerables con tuberculosis es diabetes. Está casi a la par con diabetes. Pero Yo pienso en obesidad un poco por todo lo que aprendimos con COVID y obesidad, ¿no? Que eran pacientes que tienen más resistencia a las drogas, que tienen mayor contagiosidad. Sí, para COVID, uno por ahí podría ser como una extrapolar. Para COVID sí, efectivamente aquí en Chile, que fue un momento de la pandemia que fue bien golpeado,
En UCI, una de las principales comorbilidades que se reportaban era diabetes y la obesidad, obesidad, o sea, personas obesidad sin ser diabéticas también fueron muy afectados para riesgo de COVID grave. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Acá tenemos más preguntas. ¿A qué atribuye Perú, para el doctor Llovera, a qué atribuye Perú que Perú haya tenido la tasa más alta de mortalidad en el mundo? No sé. No sé si me escuchan. Bueno, no, vamos a hacer otra pregunta. Al doctor Abuin, si ha habido alguna experiencia con el uso de inhibidores de SGLT2 en miocardiopatía Chagas. ¿Puedes repetirme, Carla? ¿Podrás repetirme la pregunta? Sí, no sé si se escuchó bien la pregunta, doctora No, Wynn. no escuché por eso. Sí, en realidad preguntan, tal vez es una pregunta tal vez compleja para alguien que es infectólogo, Claro. porque, claro, porque lo que pregunta el doctor Deuseide es si se ha usado en los pacientes inhibidores de SGLT2, en miocardiopatía chagásica, que son estas drogas que han dado tan buenos resultados en insuficiencia cardíaca, pero bueno, no sé si está al tanto de ese tema que no... No, hay un que es tema, más bien diabetológico. Claro, diabetológico y cardiológico, lo cual los diabetólogos y los cardiólogos trabajan en conjunto. En mi experiencia, nosotros lo que estamos tratando es más el manejo de los pacientes desde el punto de vista del diagnóstico etiológico y del tratamiento etiológico. Por eso estamos abocados al tema de la pesquisa, lo antes para no llegar a la gran complicación, digamos, de lo que es la fase crónica con complicaciones. Por supuesto que hay varios medicamentos que hay grupos en la Argentina de cardiología, me refiero, que desconozco en la parte de diabetes, que están trabajando en distintos medicamentos. Creo que a partir de esta oportunidad que nos ha brindado la sociedad y a través tuyo, ¿no? nos va a permitir abrir una nueva visión en lo que son las distintas comorbilidades en los pacientes con Chagas. Como bien se dijo, lamento no poder, repito, dar una respuesta a lo que pregunta el doctor, pero esto nos está permitiendo abrir nuevas líneas de estudio, ¿no? Y vi una pregunta que había en el chat con respecto decía si era conveniente pedir una serología para Chagas en un paciente con una cardiopatía y con una alteración a nivel de su electrocardiograma típica, porque siempre que hablamos de Chagas hablamos de bloqueo de rama derecha, que es uno de los signos más destacados, ¿no? Aunque no es así, pero bueno, hay otros tipos de arritmias. Desde luego que sí, nosotros como infectólogos proponemos siempre estudiar, de acuerdo a la epidemiología que presenta el paciente, estudiar estas patologías endémicas, tanto sea Chagas, como tuberculosis, como parasitosis intestinales. Estamos, desde luego,
post pandemia de COVID, reorganizándonos nuevamente. A nivel, yo soy coordinador de la red del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que es la atención, con equipos interdisciplinarios, lo cual nos va a permitir enriquecer y probablemente para un nuevo evento, si nos invitan, poder traer novedades con respecto a esto. Nos pareció, sí, nos generó una gran inquietud al doctor González, como a mí, el tema de la diabetes y el Chagas. Y la importancia de que uno siempre piensa en Chagas, en cardiopatías o en megavíscera digestiva. Bueno, con los trabajos que hemos examinado, vemos que no solamente en estos lugares se encuentra, sino que en adipocitos, como mencioné, y también a nivel de otras glándulas, tanto endócrinas como exócrinas, Chagas está presente. Es una patología que hoy por hoy se la debe dejar ya como una enfermedad rural. He visto que no se ha presentado en otros países esta patología como una patología endémica, pero bueno, hay un gran desafío que es hoy lo que es el Chagas urbano. Y si tenemos el Chagas urbano con patologías y comorbilidades con altas tasas de diabetes, creo que se deben estudiar en conjunto. Ese es un poco mi resumen. Y con respecto a COVID, que vos me habías pedido algo, por nuestro pabellón en el Hospital Muniz, en el pabellón que es de tuberculosis, pero que fue reacondicionado para COVID, pasaron más de 1.500, 1.600 personas con COVID moderados, y de los cuales alrededor de 400 pacientes estuvieron rotulados como pacientes diabéticos. Algunos de los cuales, pacientes jóvenes, era la primera vez que se les realizaba el estudio para diabetes. Y una cosa a destacar, el 80% de estos pacientes requirieron en algún momento insulina. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tantos aportes. Y acá tenemos una pregunta para la doctora Roncoroni, con respecto a cómo hacer el diagnóstico diferencial de la neuropatía diabética con respecto a la neuropatía provocada por la lepra, que no sé si está la doctora Roncoroni conectada. No puedo poner la cámara, pero bueno, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que la neuropatía leprosa es una mononeuritis múltiple, que comienza como una neuritis, una mononeuritis, y se va haciendo múltiple a medida que no se va haciendo el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Esa sería una de las diferencias más importantes. Otra de las diferencias también es que los nervios afectados, más allá de que hay nervios que se afectan en común con la diabetes, hay otros tipos de nervios, otro tipo de sensibilidad afectada, por ejemplo, bueno, el cubital, tiene menos afectación en la patología diabética. Y bueno, siempre lo que hay que tener en cuenta es de tratar de evaluar la sensibilidad, porque bueno, como es por infiltración del microorganismo en la fibra nerviosa, para el microorganismo es mucho más fácil comprometer las fibras más finitas, y las fibras más finitas son las que nos van a dar la sensibilidad térmica primariamente, y así posteriormente, bueno, va afectando fibras de mayor tamaño. Pero bueno, básicamente la diferencia principal es que es una mononeuritis, a diferencia de lo que sucede en la diabetes. Igual muchas veces, como el paciente que yo presenté hoy, nos quedamos con la duda, ¿quién generó la neuritis en este paciente? Era una mononeuritis, pero también había una afectación porque es un diagnóstico tardío. Bueno, se mezclan un poco las cosas, pero básicamente inicia como una mononeuritis. Perfecto. Y otra pregunta más, con respecto a Dapsona, que es una de las drogas, ¿se sigue utilizando, que es una droga que provoca hipoglucemia, y sobre todo en una persona con diabetes podría potenciar el efecto, por ejemplo, si esa paciente está utilizando insulina? ¿Ustedes tienen experiencia? Bueno, no hay mucha experiencia en diabetes, ¿sí? Lo que estamos controlando permanentemente con la Dapsona es toda la parte de bueno, no me sale, bueno, el control de la glucosa 6-fosfato para que no produzca una anemia hemolítica. Y
nada, la verdad que controlando eso no hubo mayores problemas en los pacientes tratados. Y después, bueno, el tema de la rifampicina es muy poca la que se le da durante ese año, son solamente 2 comprimidos al mes. Así que tampoco existe afectación desde el punto de vista de una descompensación en su diabetes de base. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctora Roncoloni. Y le preguntaría a la doctora Ligerón de Bolivia si hay alguna diferencia en el tratamiento de la leishmaniasis en pacientes que tienen o que no tienen diabetes. Buenas noches. No, el tratamiento es el mismo, realmente. El tema, yo la verdad que no encontré la relación directa entre la casuística que hay entre leishmaniasis y diabetes. Hay reportes que han trabajado en la India, por ejemplo, pero son estudios de investigación donde se está viendo la relación que existe con la infección y el sistema inmunológico en relación con la célula beta, pero realmente cuál es la relación que hay entre leishmaniasis en los pacientes diabéticos, la verdad que no encontré mucho, y los tratamientos son exactamente los mismos. Bueno, gracias, muchas gracias. Acá tengo más preguntas. Hay otra pregunta, si la acalasia y el megacolon chagásico son más frecuentes en personas con diabetes por la posibilidad de neuropatía combinada. No sé si está el doctor Abuin. Sí, la verdad que no tengo experiencia en esto. Exactamente, volvemos al mismo tema. Es un tema que lo manejan los gastroenterólogos, ¿no? En nuestro caso, Claro. estamos limitados a nivel del servicio de gastroenterología. Vuelvo a insistir. Es digamos, podríamos decirlo, una asignatura pendiente que hoy debemos tratar de tenerlo dentro de nuestra agenda de trabajo para seguir estudiando. Por eso es que en la diapositiva final, en las conclusiones, lo que nosotros planteamos es el manejo interdisciplinario del paciente. Porque hay muchos datos que son presentados en formas aisladas, ejemplos sobre megavísceras digestivas, y no son, digamos, manejados junto con infectólogos. Es una patología, el Chagas, que no se habla mucho del Chagas, pero bueno, lo que estamos tratando nosotros de sumar es a los equipos interdisciplinarios, como yo mostraba al comienzo. La red, cuando se forma a nivel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se forma como una red de cardiólogos. Hoy se va transformando, pasó luego a ser una red infectológica, cardiológica, y hoy pasa a ser una red no solamente infectológica, cardiológica y clínica, sino también una red pediátrica. Es tan así esto que una de las cosas que estamos tratando de ver, de que y esto mantenido por la gente del Hospital Gutiérrez del Niño, el grupo del doctor Alchet, habla de que el Chagas debería ser una enfermedad pediátrica, para que podamos de esa forma cortar, sobre todo a nivel de los centros urbanos, ¿no? Vuelvo a repetir, lamento no poder dar una respuesta frente a la pregunta que se da. Bien, bueno, muchas gracias. Y acá hay otra pregunta con respecto a lepra, si tiene sentido utilizar métodos electrofisiológicos, como por ejemplo microscopía corneal confocal, o si con la clínica sería suficiente. No, con la clínica es suficiente, lo único que tenemos que pensarla, porque bueno, es una de las enfermedades desatendidas. La clínica alcanza, obviamente que siempre hacemos baciloscopía, biopsia de piel para buscar bacilos y tener una confirmación, o incluso se hace PCR, por ejemplo en el Hospital Sommer se hace PCR para poder encontrar el ADN de la bacteria en caso de que tengamos algún tipo de duda.
pero con la clínica alcanza, la mayoría de las veces con la clínica alcanza. Y otro tema que hay que tener siempre en cuenta es que cuando llegamos al diagnóstico por una neuritis, ya sea mononeuritis o mononeuritis múltiple, llegamos tarde. O sea, en realidad tendríamos que previamente detectar algún tipo de lesión dermatológica, algún tipo de lesión anestésica, etcétera, bueno, como para poder llegar antes al diagnóstico, pero con la clínica alcanza y obviamente, como son pocos los pacientes, se estudian en forma completa, más allá de que la Argentina es un país con poca carga, tratamos de estudiarlo en forma completa para llegar al diagnóstico de certeza. Excelente, bueno, muchas gracias. Y para la doctora Ruffinetti de Uruguay, con respecto a COVID, si tuvieron la posibilidad de implementar telemedicina en Uruguay para el seguimiento durante digamos, la cuarentena, ¿no? Durante el tiempo de confinamiento. Sí, nosotros... ¿se oye? Sí, No sé sí, si se oye. Nosotros sí pudimos hacer telemedicina durante esos 18 meses, que lo que no tuvimos fue la presencialidad, pero pudimos hacer seguimiento telefónico y muchas veces en forma de plataforma. Depende de la de la capacidad de las instituciones, ¿no? Hubo instituciones donde tienen más desarrolladas plataformas de seguimiento de telemedicina y otras que hemos hecho tratamientos telefónicos. Hemos buscado a los pacientes y hemos hecho seguimientos. Sobre todo reforzando educación, reforzando la importancia del monitoreo, la importancia de tratando de facilitar el acceso a la medicación. Por suerte en nuestro país el acceso a la medicación, hemos tenido un acceso a la medicación adecuado y también por supuesto puede haber lugares rurales muy alejados donde haya habido dificultades, pero en realidad la medicación estuvo los insumos para automonitoreo estuvieron, y bueno, se trató de llegar a todos los pacientes. Con asimetrías, ¿no? Como hay en todos los países, me parece que tenemos asimetrías. Nosotros tenemos un sistema integrado de salud entre público y privado, donde todos los prestadores tenemos las mismas pautas de control y seguimiento. Y bueno, por supuesto que a nivel de la atención pública muchas veces se atienden poblaciones mucho más vulnerables, con menos accesibilidad por su situación social fundamentalmente y económica, ¿no? Pero en realidad el acceso a la medicación, el acceso a los insumos es universal. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Acá hay otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras, además, preguntas todavía. En relación a TBC y diabetes, ¿hay algún estudio epidemiológico que vincule la prevalencia de diabetes en relación al estatus HIV? No sé si está el doctor Salman. Doctora. Sí, acá, bueno, lo primero es que, como mensaje potente, es que la tuberculosis ¿puede generar diabetes? La respuesta es sí, ahí puedo hacer un alcance con respecto a eso, pero lo más importante es que la persona con diabetes tiene más riesgo de tuberculosis, y tuberculosis activa por lo tanto. Entonces ahí el mensaje creo que para nosotros los diabetólogos y diabetólogas es que estemos más atentos a sintomatología que nos haga pensar en tuberculosis en nuestros pacientes con diabetes. Si además la persona tiene VIH, evidentemente el VIH sabemos que aumenta la posibilidad de tener diabetes, si es que no lo era previamente, tanto por el VIH en sí mismo como porque el VIH fisiopatológicamente puede provocar diabetes, como además por el tratamiento farmacológico, si bien las últimas terapias antirretrovirales son menos diabetogénicas que las antiguas. Por lo tanto, si se mezcla tuberculosis, diabetes, o sea, tuberculosis, VIH, probablemente va a haber una proporción importante de personas que van a tener diabetes. Ahora, la tuberculosis puede generar diabetes o hiperglicemia, pero en general, a diferencia del VIH, que finalmente termina siendo una enfermedad crónica,
la persona con tuberculosis habitualmente se cura, se sana, y por lo tanto esa diabetes que pudiera haber sido generada por este estado inflamatorio que genera la tuberculosis puede remitir. Por lo tanto, hay que tener precaución en pacientes que inician tratamiento antidiabético. Cuando se pesquisa diabetes, cuando se diagnostica tuberculosis, esta hiperglicemia pudiera remitir posteriormente al tratamiento finalizado de la antituberculosis. Perfecto. Tenemos otra pregunta más y ya estamos terminando. Preguntan, ¿por qué en Bolivia a los tratamientos antirretrovirales solo pueden acceder el 50% de los casos? Ese es un tema fundamentalmente de que las personas son diagnosticadas y no vuelven, ¿sí? A pesar de que hay un programa el cual está destinado y le cubre la proporción de todos los medicamentos, los pacientes no regresan. Entonces se empieza con el tratamiento, pero no se culmina con el tratamiento. Entonces no acceden todos. Y como hay poblaciones indígenas también muy alejadas, pues realmente el control se pierde. Entonces en eso sí se está trabajando bastante con la Organización Panamericana de la Salud para mejorar esa cobertura. Bien. Y muchas gracias, doctora. Y acá tenemos la última pregunta. Dice, durante la pandemia hubo un incremento de debut de diabetes tipo 1. LADA, ¿cambió la edad de diagnóstico habitual? Bueno, esto creo que es algo que lo hemos visto todos, muchos casos de debut de diabetes tipo 1 con COVID, relacionado con COVID. No sé si alguien quiere contestar de los panelistas, de los disertantes, si tuvieron alguna experiencia, si tuvieron casos, pero bueno, si no es una observación, es algo que creo que todos hemos visto en nuestros hospitales, hemos tenido casos de debut de diabetes junto o en el contexto de COVID. Para ir terminando, yo creo que esto ha sido muy interesante, hemos aprendido muchísimo de todos ustedes, que por supuesto les agradecemos, y lo ideal sería pensar acá, estábamos pensando con la doctora Lapertosa, poder escribir unas recomendaciones que tengan que ver con todas estas enfermedades, algunas olvidadas, otras no tanto, y su relación con diabetes, ponernos todos a trabajar en esta misma, con la misma orientación y con el mismo propósito de ver qué pasa con estas enfermedades en relación con diabetes. Creo que sería un buen desafío para todos. Y no sé qué opinan, si están de acuerdo, si les gustaría, pero bueno, lo podemos ir después viendo en el chat y llegar a un acuerdo. Negociar con todos ustedes para ponernos todos a trabajar, que no es fácil. En este momento se van a sortear, como dijeron, becas para los cursos. Yo no sé cómo van a hacer con el sorteo, Silvia. Ya se sortea, ahora van a poner la placa de quiénes son los dos ganadores. Bueno, por eso fueron pidiendo que todos se registraran en el chat. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por haber estado esta noche, por haberse conectado, por haber mandado su charla, por no haberse pasado de los 8 minutos que pedimos, para que no se hiciera tan largo, pero bueno, se hizo largo igual, porque hubieron muchísimas preguntas y despertó mucho interés todo lo que presentaron, tantos datos. Así que yo les agradezco mucho. Y ahora esperemos al sorteo. Sí, ya está. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a esto de las recomendaciones. No, la verdad, agradecerles en nombre de la sociedad y en mío personal todas las intervenciones que realmente nos han dejado sorprendidos, porque todas estas patologías no las tenemos presentes cuando vemos las personas con diabetes. Así que es un desafío, como dijiste, Carla, que entre todas las sociedades podamos hacer una recomendación a todos los médicos de Latinoamérica. Así que gracias. Bueno, ahí está la placa con los ganadores, ya se van a comunicar desde la Secretaría. Buenas noches y gracias.
Muchas Buenas gracias. noches a todos, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a todos. Tomamos el desafío, Juan Carlos. Ya vamos a hablar. Buenísima jornada. Bueno, perfecto. De parte de la Sociedad Chilena de Diabetología, cuenten con nosotros. Bueno, buenísimo, buenísimo.